Y para analizar ese tema nos acompaña aquí en el estudio de Red Más Internacional Rafael Piñeros. Él es analista internacional y profesor de la Universidad Externado. Rafael, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué significa eso? Ya veíamos a Donald Trump en campaña, hablando muy fuerte contra Naciones Unidas y ya actuando como presidente también lo ha hecho. Pero esa es, digamos, la decisión que toma inicial, salirse de la UNESCO. ¿Qué significa eso para Estados Unidos y para el resto del mundo? Bueno, digamos, para los Estados Unidos significa una acción práctica y es que va a salir de una institución que, como lo dijo la nota, y la directora saliente pues se retira de una institución que formó. Entonces uno podría pensar o tratar de cuestionar si acaso también se va a salir del Fondo Monetario Internacional o del Banco de Reconstrucción y Fomento o el Banco Mundial, porque sin duda alguna es el abandono a una de las instituciones multilaterales más importantes y más significativas, encargada de proteger el patrimonio de toda la humanidad, encargada de promover distintos programas de educación, empoderamiento de la mujer a través del mundo y en distintos conflictos en los que participa o no Estados Unidos en misiones de paz y en misiones de seguridad. Entonces, sin duda alguna resulta un revés para la organización. La directora saliente Boca mencionaba que es una pérdida para todos, pues claro, para la comunidad internacional y para los Estados Unidos. Claro, pero digamos, salirse de la UNESCO significa todo lo que usted acaba de decir, poder salir de los demás estamentos. Pues técnicamente lo podría hacer. Ahora, sin duda alguna es un debate porque no creo que lo vaya a hacer. Dentro de las decisiones que políticamente menos implicaciones tiene es salirse de la UNESCO. Sí. Yo no creo que Estados Unidos esté pensando en salirse del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, pero sin duda alguna pone de manifiesto algunas de las razones que expresó hoy el Departamento de Estado es, primero, nos salimos de la UNESCO porque esa organización ha mostrado que tiene un fuerte sesgo anti-israelí. Segundo, los Estados Unidos acumula una gran cantidad de deudas porque debe aproximadamente $700 millones y por eso nos vamos a salir. Y en tercer lugar, porque sin duda alguna requiere una reforma profunda. Empecemos de atrás hacia adelante. Reforma profunda, tal vez todo el sistema de Naciones Unidas, pero eso no quiere decir que los países se salgan porque no la pueden reformar. En segundo lugar, deber $700 millones, sí, otros lo hacen y las organizaciones usualmente por no pagar las contribuciones que cada país tiene que hacer, pues no los va a expulsar, a menos de que el país lo decida. Entonces, si los Estados Unidos no tienen con qué pagar, pues muchos otros podrían decir lo mismo. Claro. Y en tercer lugar, quisiera retomar lo que decía justo hace un mes el presidente Donald Trump en la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando decía, yo estoy aquí como todos ustedes, líderes mundiales, representando los intereses de mi país, pero hoy ponía los intereses de otros como el sesgo anti-israelí como una de las razones más importantes para salirse. Claro. Entonces, es una de las incoherencias más que ha tenido la administración Trump en materia del manejo del orden multilateral, sí, que los Estados Unidos ayudó a crear y que hoy parece que no quiere mantener, no quiere seguir alimentando. Claro. Ahora, la pregunta ¿es sesgo de la comunidad internacional ante Israel o es sesgo de la comunidad de Israel y de Estados Unidos ante Palestina? Digamos que ahí es un poco vago, pero sin duda alguna se sobreentiende que la UNESCO ha venido tomando algunas decisiones que pueden ser de carácter político. ¿Cuáles? Por ejemplo, este año, en julio del 2017, se reconoció a la ciudad de Hebrón como Patrimonio Mundial de la Humanidad, pero se reconoció como un lugar que está en peligro. ¿Y por qué está en peligro? Por la ocupación israelí. Sí. Entonces, sin duda alguna, al ser esta la organización que determina cuáles son los patrimonios que deben ser protegidos por toda la humanidad, al mismo tiempo tiene la posibilidad de destinar recursos específicos para su protección, está diciendo, ojo, este lugar está en peligro por la ocupación ilegal que está cometiendo Israel. Entonces está comprobando, por otro lado, que la ocupación que está haciendo de algunos lugares Israel es ilegal frente a la comunidad internacional, tal como lo hizo el Consejo de Seguridad en diciembre del año 2016, cuando el presidente Barack Obama no vetó la resolución que condenaba los establecimientos que ha venido produciendo Israel a partir de 1967. ¿Y qué clase de consecuencias puede haber? Porque me refiero a lo que dijo el presidente Donald Trump. Cuando se discrimina a Israel, habrá que asumir las consecuencias. ¿A qué se refiere él con asumir consecuencias? ¿De qué clase, además? Digamos, ahí es muy etéreo, es muy difícil concretar en política, digamos, en hechos concretos lo que está sucediendo. Prácticamente, ¿qué sucede? Pues el 25% del presupuesto de esa institución de UNESCO pues se va a perder porque los Estados Unidos sin duda alguna lo aporta. Desde el año 2011 es cierto que los Estados Unidos no contribuye a esa organización, entonces digamos que puede ser un poco ambivalente. En segundo lugar, resulta, por eso lo decía, paradójico que un país como los Estados Unidos asuma que los intereses de Israel son prácticamente como hermanos, son exactamente los mismos, sí, y eso no es así. De hecho, lo dejó en claro el presidente en septiembre cuando mencionaba que
iba a representar los intereses de los Estados Unidos primero, no solo a nivel interno, sino a nivel externo. Entonces resulta una paradójica saber y entender hacia dónde se pueden dirigir ese tipo de intervenciones que hace en Twitter o a través de la prensa. Rafael, rápidamente, ¿posibilidades de que Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, vuelva a la UNESCO? No, cero. Yo no creo que sea posible. Vimos en la nota que fue muy acertado ese elemento histórico. Ronald Reagan se retiró porque decía que las decisiones que tomaba la UNESCO eran de izquierda y eran comunistas y favorecían a la Unión Soviética. Y se demoró. La presidenta... En la Guerra Fría, ¿no? En la Guerra Fría, pero fue hasta George W. Bush en el año 2003, si no estoy mal, que regresó a esa institución. Es decir, pasaron 3 administraciones. Vuelve durante George Bush, en el año 2011 se congelan los fondos que destina los Estados Unidos a esa organización y yo creo que aquí pasará un buen tiempo en el cual Estados Unidos estará de nuevo por fuera. Hay que recordar que otros países también lo han hecho, como por ejemplo el Reino Unido en 1988 y también Israel anunció que lo iba a hacer. Vamos a ver si finalmente lo concreta. Sí. Pues Rafael Piñeros, analista internacional, gracias por acompañarnos aquí en Red Más Internacional. Es un tema que desde luego tendremos que seguir hablando, qué es lo que pasa con Estados Unidos y con las demás organizaciones del mundo que llaman la atención por las decisiones inmediatas del presidente Donald Trump. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.